Nuestras Biblias, cada semana o 2 semanas vamos a andar estudiando acerca de una iglesia nueva y acerca de su doctrina. ¿Okay? La razón por la cual es que necesitamos entender que enseñan, no todo, pero algo sencillo de lo que enseñan las iglesias demás, porque podemos entender, para que podamos entender cuál es la iglesia de Jesucristo. ¿Okay? ¿Cuál es la iglesia de Jesucristo? ¿Nos importa? Amén. Debe importarnos. Debemos entender que estamos en la iglesia correcta, la iglesia de Jesucristo, que enseña la sana doctrina como dice la Biblia. Amén. 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 Qué bueno, qué bendición. ¿Okay? Vamos a orar primero y luego vamos a empezar. Señor, te damos gracias de nuevo. Bendiga, Señor, este tiempo de estudio bíblico, Señor. Hables con nosotros, prepáranos, Señor. Necesitamos poner buena atención y escuchar de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te pido todo. Amén. Muy bien, mira, el versículo, porque hay un versículo cada mes que debemos memorizar para el último domingo. Perdón por no decirles de antemano. Efesios 4:1. ¿Por qué no vamos allá rapidito? Efesios 4:1 sería el versículo para nosotros como adultos que vamos a memorizar para el último domingo. Hay 2 domingos más. Día de Padres y luego el 30, creo. Es el 30 de... Hay otro domingo, ¿cuál es el 30 de junio, creo. So, ¿qué dije? Efesios 4:1. Efesios 4:1, por favor. Todos juntos en voz alta dice, no tienen que ponerse de pie, está bien. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. Una vez más, perdón, un poquito más lento, yo fui rápido. Dice otra vez la cita, Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. Ahí está, hermanos, ahí está. Usted puede apuntar en donde sea, en su mano, ¿verdad? No en su frente, pero en su mano, amén. En una hoja, en su boletín, amén. En su boletín se puede poner allá, para que pueda estar listo para la otra semana, ¿ok? Efesios 4:1. Muy bien, hermanos, un pequeño repaso, porque todos nosotros dormimos desde la semana pasada, amén. Todos nosotros dormimos desde la semana pasada y a veces uno dice, ¿qué predicó o qué enseñó el pastor la semana pasada? Y hay gente que dice, pues quién sabe, no me acuerdo, he dormido desde entonces, amén. So, la semana pasada, en el tiempo de la escuela dominical, nosotros hablamos de la iglesia católica y la enseñanza de la iglesia católica, ok. So, gracias por su presencia de nuevo. ¿Cuántos años tiene el chavo? 7 años. Buenos días. ¿Quiere que vaya con los niños? Sí. Hermano Les, ¿te puede ayudar? ¿Cómo se llama? Yair. Si Yair puede ir con hermano Les, hay un clase para los niños. ¿Cuántos años tiene su edad? 3. Sí, ya es jovencita. Ya es grande. Entonces, bueno, pues más adelante ojalá tendremos una clase para jóvenes. Bueno, hablando de la iglesia católica, hablamos la semana pasada. Si usted está apuntando un cuaderno, sería bueno. Tal vez más adelante voy a imprimir para ustedes y pueden tener una copia. La iglesia católica, la palabra católica significa universal o general. ¿Ok? Universal o general. Déjame explicar rapidito. Como vimos la semana pasada, no hay iglesia universal. Si usted cree en una iglesia universal, está equivocado. No hay. Ahora, familia de Dios. Familia de Dios sí hay. Si uno es salvo, es hijo de Dios, dice la Biblia. Somos adoptados a la familia de Dios. Entonces, tenemos hermanos en Cristo Jesús en Guatemala, sí. En El Salvador, en Honduras, en China, en Japón, sí. Somos hermanos en Cristo Jesús. Pero uno necesita ser miembro de la iglesia donde está. Miembro donde está. En una iglesia local. Somos locales, amén. Vivimos aquí. Y visibles. Yo puedo ver a Javier. ¿Me puede ver?
Entonces, visibles. Amén. Una iglesia universal no se puede ver. No se puede ver. Entonces no está en la Biblia. Si alguien dice, pastor, yo creo, enséñeme un solo versículo en la Biblia que habla de una iglesia universal y yo estoy dispuesto a escuchar. No hay. Yo leo la Biblia desde tapa a tapa muchísimas veces, no hay. ¿Ok? Nunca habla de nada de iglesia universal. Eso es una enseñanza de la iglesia católica. Es una enseñanza de la iglesia católica. ¿Ok? La iglesia católica enseña que viene de la línea de Jesucristo. Enseña que viene de la línea de Jesucristo. Pero no es cierto. No es cierto. Hay muchísimas cosas que podemos decir. Yo le digo, si viene de la línea de Jesucristo, ¿por qué enseña en contra de Éxodo 20? Y no tendrás dioses ajenos delante de ti. Y no harás imágenes de nada. ¿Me está escuchando? Si es la iglesia de Jesucristo, no andará con santos, no andará con imágenes, no andará adorando a los santos, no pondrá a María en un lugar donde no pertenece. Ella es una mujer como cualquier. ¿Fue bendecida? Sí. ¿Fue usada en gran manera? Amén. Pero no tiene nada de poderes especiales. Y después, perdóname, no era virgen. Tenía hijos. Dice la Biblia que los fariseos dijeron en el Nuevo Testamento, ¿y no están los hermanos de él con nosotros? Hablando de Jesucristo. Un hermano de él era Jacob, Santiago, el siguiente pastor de la iglesia de Jerusalén. ¿Se me está escuchando? Terrenalmente hablando, porque Jesucristo ni fue de María ni fue de José. Dios puso el bebé en ella. ¿Se me está escuchando? Es algo que entender, que es muy importante. Jesucristo no tenía, no vino de la línea de ella ni de él físicamente. ¿Se me está escuchando? Porque si fuera así, él tendría un cuerpo pecaminoso, pero no fue así. Dios puso el santo ser allá en él. Amén. Señor Jesucristo. Ahora, estudiando la historia, la Iglesia Católica empezó en 312, cuando el emperador Constantino vio, él dijo que vio una cruz encendida arriba del sol y vio las letras con este signo: vencerás. Él se juntó después las iglesias que querían con él o las forzaron, ¿verdad? Y luego él dijo, desde entonces yo soy el jefe, yo soy el papa, todos me van a seguir, me van a obedecer, y empezó a reinar sobre las iglesias. No todas, pero algunas iglesias. ¿Okay? Les dije que el obispo Ciricio en el año 384, era el papa desde el 384 hasta 399. Él fue el primero en decir o ser llamado el papa oficialmente. Desde el 384, el año, fue llamado el papa. ¿Okay? Les dije que el papa significa papas o papa, que significa papá o padre. ¿Okay? Y toda la información que yo tengo, no, o la mayoría, vienen de sitios web católicos, no de mí. Usted puede ir al sitio web católico que se llama en inglés www.catholic.net o católico.net, y ahí está la información. ¿Ok? No es algo que yo inventé. El diccionario de Webster's 1828 dice que la palabra papa significa obispo de Roma o cabeza de la iglesia católica. Cabeza de la iglesia católica. ¿Quién es la iglesia de Jesucristo? ¿Quién es la cabeza de la iglesia de Jesucristo? ¿Nosotros? Pues dicen Dios, pero específicamente ¿quién? Cristo. Cristo. Dice la Biblia, Cristo. En Efesios 1:22, Colosenses 1:18 y Efesios 5:23, Jesucristo es la cabeza de su iglesia, no el Papa. ¿Ok? En ninguna manera. Aprendimos acerca de la frase el vicario de Cristo, que significa, es un título del Papa que implica su primacia suprema, o que él reina sobre la iglesia, ¿verdad? Él tiene jurisdicción, él puede jurar. Si usted no sabe, tal vez su mente se va a explotar. Usted sabe que donde está la iglesia católica en Roma es su propio país.
¿Quién sabía eso? Levanta la mano. ¿Dónde está el Vaticano? El Vaticano es su propio país. ¿No sabían? Busquen por internet, ahí está. ¿Sabe que el Vaticano tiene su propio dinero? Ellos imprimen su propio dinero. ¿Quién es el presidente del Vaticano? El Papa. Ellos tienen negocios alrededor del mundo. No solamente reciben, porque yo dije, ¿cómo pueden sostener a basílicas grandes y pagar todos esos sacerdotes? Porque ellos pagan todo, hermano. No piensen que el sacerdote trabaja para nada. Como los pastores, vivimos por fe. No, Señor, ellos reciben salario, casas, todo, hermano. ¿Okay? Yo un día dije, ¿cómo puede ser que ellos puedan sostener las parroquias como las basílicas, las iglesias en todas partes? Ellos tienen negocios por todas partes. El otro día yo no sabía, pero yo estaba leyendo noticia que cuando el mercado de los Estados Unidos se bajó en las acciones, ¿ustedes saben qué son acciones? Las compañías venden, si quiere decir, hojitas que valen $10, por ejemplo, la Walmart vende hojas, usted puede comprar la hoja, la acción, por $80 y usted es parte dueño de la compañía. La Iglesia Católica es dueño así de muchos negocios, o es parte dueño de muchos negocios. Ellos invierten el dinero en las acciones para ganar dinero. ¿Ok? Usted dice, está inventándolo, busca por internet. Busca por internet. No es algo que ellos esconden, no es algo que ellos dicen, no hablan de eso. Todo el mundo sabe. Nomás nosotros no ponemos atención. Amén. Amén. Entonces, vimos todo esto la semana pasada hablando de la Iglesia Católica. Y vimos también, empezando con las doctrinas básicas, tenemos que comparar lo que una iglesia enseña con lo que dice la Biblia. Y si no concuerdan, ¿quién está mal? ¿La Biblia o la iglesia? Pueden contestar, está bien. ¿Quién está mal? ¿La iglesia o la Biblia? La iglesia. La iglesia está mal si enseña algo que no está en la Biblia. ¿Ok? Entonces, vimos la semana pasada hablando de la salvación. Hay un sitio web en inglés que se llama Catholics Come Home, o Católicos Vengan a Casa, o Regresen a Casa.org. Es un sitio web de católicos, hermano mío, que enseña la doctrina católica. ¿Okay? Y en este sitio web, ellos dijeron que la salvación, porque es la primera doctrina que vamos a estudiar, o que hemos estudiado, ellos dicen que la salvación es un proceso. Es un proceso. Uno no puede recibir a Cristo. De hecho, mi mente se explotó, porque los que estaban escribiendo allá acerca de la salvación, ellos saben lo que nosotros enseñamos. Ellos dijeron, los protestantes, no somos protestantes, no salimos de la Iglesia Católica de ninguna manera, venimos de Cristo. Entonces ellos dicen, los protestantes o evangélicos enseñan que la salvación es después de una oración de fe, ¿verdad? Creyendo en Jesucristo, que fue a la cruz, y luego arrepintiéndose de su pecado, uno ore para recibir a Cristo. Yo dije, amén, así es, bíblicamente. Y ellos dijeron, no es así. No es así. Dice, no, uno tiene que como merecer la salvación. Uno tiene que obrar para la salvación. Es lo que estaban enseñando, hermano. ¿Me está escuchando? Entonces la salvación, hermano, no es un proceso. Hay un solo versículo que usted ha leído en la Biblia donde dice que la salvación es un proceso. ¿Quién diría que sí? Pastor, yo he leído un versículo en la Biblia donde dice que la salvación de uno para ir al cielo es un proceso. ¿Quién ha leído esto? No hay ni un versículo que dice así, ni uno. Vamos a Romanos 8:24. Vamos a Romanos 8:24. Vamos a Romanos 8:24, por favor. Romanos 8:24. Y la semana pasada yo les di todos los versículos que ellos utilizan para probar su punto. Y vemos que no es nada que ver, hermano. Es algo inventado de sus mentes. Perdóneme, pero así es. Así es. Romanos 8:24. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque dice lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Mira, ellos malinterpretan este versículo para decir
que la salvación es algo que no se ve, es algo místico, es un proceso. ¿Dice aquí que es un proceso? Dice porque en esperanza fuimos salvos. Gracias a Dios, hermano. Amén. Cristo es nuestra esperanza. Y uno puede ser salvo en Cristo Jesús, hermano mío, y solamente en Cristo. No dice aquí es un proceso. Y luego, hermano, no solamente dicen que es un proceso, dicen que, ¿se acuerdan? Es por el bautismo. Usan, hermano, esta es la cita bíblica que ellos tenían en el sitio web. Vamos a 1 de Pedro. Dice que el bautismo es por el bautismo. ¿O sí? Wow. Dice 1 de Pedro 3:21. 1 de Pedro 3:21. Dice aquí el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Dice así, nos salva. Pero dice en paréntesis la explicación de la palabra salva. No quitando las inmundicias de ¿qué? De la carne. ¿Qué son inmundicias? Pecado. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces el bautismo, hermano, le da a uno una buena conciencia con Dios cuando es salvo. ¿Por qué? Es el primer paso de obediencia. Ir y hacer discípulos bautizándolos. Primer paso de obediencia. Entonces cuando uno obedece a Dios, va a tener una buena conciencia con Él. Amén. Hay gente que dice, hijo, de cada vez que llego a la iglesia me siento mal. Yo llegué con alegría, con ánimo, quién sabe qué, y luego después de la predicación, después de la enseñanza, ya me siento feo. Amén. Si uno está mal con Dios y va a escuchar palabras de Dios, Dios debe hablar con uno. Y uno debe responder y confesar pecado y arreglar cuentas con Dios. So, Dios está haciendo su obra, está haciendo su trabajo. Es lo que Él hace. Él habla con uno. ¿Me está escuchando? ¿O prefiere que Dios no hable con uno? Uno viene y se siente, qué bueno, y luego se va. No, yo quiero venir y que me hable. A veces tiene que darnos un 2x4, es triste, pero a veces nos puede hablar suavecitamente, hermano, al corazón, y uno dice, voy a responder. Pero hermano mío, la salvación no es por el bautismo, no es un proceso. No voy a mirar todo esto, hermano, porque vamos a quitar la lección de hoy, pero ellos también dijeron que tiene que ser piadosa, que la persona tiene que aprender a perdonar. Y al final de cuentas dice que también tiene que seguir los 7 sacramentos para ser salvos. El bautismo, la reconciliación, ¿cómo se llama, Elías? Eucaristía, amén. La confirmación, el matrimonio, ungir los enfermos y seguir los órdenes santos. O sea, servir en su iglesia. ¿Puedo mencionar algo? Tal vez usted no lo ha pensado así. Las iglesias que tienen falsas enseñanzas, la mayoría de las veces, enseñan que puede perder la salvación. Yo creo, la mayoría enseñan que pueden perder la salvación para tratar de forzar a uno a obedecer. ¿Se me está escuchando? Si yo le digo a usted, hey, puedes perder la salvación si no vengas a todos los cultos, ¿qué harás? Voy a alistarme a las 6 de la mañana, voy a llegar temprano, 1 hora temprano, y aquí estoy. Si piensa que va a perder su salvación. Si usted piensa que puede perder la salvación por, no sé, no leer la Biblia, no orar, no diezmar, entonces va a diezmar, va a orar, va a leer su Biblia, va a hacer muchísimas cosas, porque es parte de su proceso. ¿Me está escuchando? Si yo lo digo como si fuera una receta, tienes que tener harina, tienes que tener aceite, tienes que tener esto y esto para hacer un pastel, o no va a salir bien. Usted diría, ok, mejor, bueno, voy a seguir la receta. La Iglesia Católica enseña, sí, tienes que hacer esto y esto, y ojalá al final serás salvo. ¡Qué esperanza! ¡Wow! Por eso tienen que trabajar, por eso tienen que ser bautizados, por eso tienen que andar confirmados.
Pero todo esto, hermanos, es enseñanza de hombre. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Me está escuchando? No tiene nada que ver con la Biblia. Nada. Entonces hoy vamos a hablar acerca de una doctrina que es fuerte para nosotros, hermanos, muy importante. Primero, la salvación. No es una iglesia de Jesucristo porque no viene de Cristo, viene de Constantino. Y segundo, tiene doctrina falsa con la salvación. Si no hay salvación, no hay nada más. El bautismo no sirve, el llegar a la iglesia no sirve, leer la Biblia no sirve, orar no sirve, diezmar no sirve, nada sirve sin la salvación. ¿Me está escuchando? Nada. No sirve de nada sin la salvación. Por eso yo he predicado muchas veces, si usted venga aquí a la iglesia y usted está tratando de la iglesia como si fuera una iglesia católica o un lugar religioso, aquí no le va a funcionar. No le va a funcionar. Aquí estamos enseñando a gente a ser salvo, bautizada, discipulada y servir al Señor. Todos. No algunos, todos. Todos. ¿De qué sirve venir a la iglesia si no vamos a cumplir con la palabra de Dios? Uno tiene pretexto, dice, pastor, usted no sabe. No, pero Dios sí. Dios sabe la respuesta, Él sabe cómo, Él puede. Amén. Amén. Dios puede hacer cosas que nosotros ni entendemos. Dios puede abrir puertas cuando no hay puertas. El asunto es que uno no quiere. Ese es el asunto. Entonces, número 2, vamos a hablar de la aseguranza de la salvación, la aseguranza. Hey, yo digo, fuimos el otro día, yo y el hermano Elías, tocando puertas, hablamos con un señor. Era de Guatemala, ¿no, hermano Elías? Los dos hombres eran de Guatemala, cerca de ustedes allá en Guatemala. Hablando con el Señor, es una cosa que me dijo. Yo le dije, ¿está 100% seguro de que va a ir al cielo? Y los católicos saben que usamos también esta frase, esta oración. ¿Saben? Ahí están en el sitio web de ellos. Si alguien te pregunta que está 100% seguro de que eres salvo, di sí. Y yo digo, pero voy a preguntar cómo. Si no es suficiente, voy a preguntar cómo. Es un proceso, ya se perdió. Ya perdió el juego. Amén. Entonces, hablando con el Señor, yo dije, ¿está 100% seguro? ¿Sabe lo que me dijo? Como muchos. Nadie sabe. Yo dije, ¿sabe qué, Señor? Discúlpeme. Yo sé 100% que yo voy a hacer. Y Él está seguro. ¿Cómo? Bíblicamente. ¿Te puedo enseñar lo que dice la Biblia? Para que puedas estar seguro. Ahorita estamos ocupados. Ok. Está bien, es su decisión. Pero hermano, la salvación es primordial. Después de la salvación, la doctrina más grande después es la aseguranza. La aseguranza. Estar seguro de que va a ir al cielo. ¿Ok? Ahora, por medio de www.catholic.com, de nuevo, así es la enseñanza de ellos. La Iglesia Católica enseña que la salvación es un proceso que uno no puede perder, que uno puede perder su salvación por no seguir el proceso o por un pecado grave. ¿Escuchó bien? Es lo que la Iglesia Católica enseña. Si usted no sigue el proceso, ¿verdad? Para su salvación, si usted no sigue la receta para la salvación, va a perder lo que tiene. No hay ninguna chance de que va a ir al cielo. Y luego, si dices, tengo ya todo, y te sientes salvo, ¿verdad? Entonces, si cometes un pecado grave, no puedes ir al cielo. Hay iglesias pentecostales que enseñan lo mismo. De hecho, yo estaba leyendo, la Iglesia Católica tiene una lista de quien enseña lo mismo. Yo no sabía. Alguien está poniendo atención a las iglesias demás. Dice ellos los metodistas, presbiterianos, pentecostales y no me acuerdo quién más. Creen lo mismo. Entonces, es una doctrina de la Iglesia Católica. ¿Se me está escuchando? Es una doctrina de la Iglesia Católica, hermano, de que uno puede perder su salvación. Entonces, mira, conforme a este sitio web, hay un escritor que escribió, hermano, allá un artículo que hablando de la aseguranza. Se llama Jimmy Akin. Y Jimmy dijo que la Iglesia Católica reconoce, escuche bien, basándose en la clara enseñanza del Nuevo Testamento, que es posible para los cristianos
perder su salvación. Dice, es claro. Él dice, es claro que la Biblia enseña que el cristiano puede perder su salvación. ¿Le puedo preguntar algo? ¿Quién es un cristiano? ¿Ah? ¿Quién es un cristiano? Seguidor de Cristo. Ajá. ¿Uno que es, qué hermano? Seguidor de Cristo. ¿Seguidor de quién? Cristo. De Jesucristo. Aquella persona es un cristiano. Hoy en día todo el mundo dice cristiano. Antes no fue así. Antes el católico de mi tiempo, hermano, el católico dijo, yo soy católico. Hoy en día ellos también dicen que son cristianos. Es algo nuevo, no es algo, hermano, que hicieron hace 1000 años. Ellos tienen poco tiempo diciendo soy cristiano. Los testigos, los mormones, todos ya hoy en día dicen que son cristianos. Pero para ser cristiano, hermano, para ser seguidor de Cristo, ¿qué viene primero? Salvación. Salvación. Hey, si el católico está en proceso de su salvación, ¿está siguiendo a Cristo? ¿Es cristiano? No, en ninguna manera. Entonces ellos enseñan, hermano mío, que si uno cae de gracia, dicen ellos, o en otras palabras, si no sigue en su salvación, se perderá su salvación, lo que tiene. Vamos a Gálatas 5:4. Gálatas 5:4. Vamos a Gálatas 5:4. Si uno no sigue, ellos dicen la palabra gracia. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra gracia? Estoy haciendo varias preguntas en esta mañana, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra gracia? Estamos en Efesios o Gálatas 5, Gálatas 5:4. ¿Qué significa? ¿Qué opina usted? ¿Qué significa la gracia? La gracia de Dios. Favor inmerecido. Ajá, el favor inmerecido, el favor que no merecemos. Usted ha fijado, yo he visto cortes, ¿verdad? Hoy en día se puede ver. Antes había un canal de puro corte, demandas, cortes, ¿entienden? Con jueces. Se llama Court TV, ¿verdad? Y no vi mucho, pero había un canal antes de Court TV, uno pudo ir allá y a ver la gente allá peleando, ¿verdad? No es como la mujer que está en español, no me acuerdo su nombre. Yo he visto 5 minutos también de su programa. No sé cómo se llama ella, no me acuerdo. Pero esos son jueces. No gente pensando que son jueces. Jueces de verdad. Amén. Era un canal así. Entonces, uno, hermano, cuando el juez dice, ok, ahorita vamos a pasarle la sentencia, vamos a darle la sentencia, tienes algo que decir. Uno tiene 2 o 3 minutos para decir algo. Lo siento mucho. Perdóname, fue un error. Tiene su chance para decir algo, para pedir misericordia. Menos castigo de lo que merece. ¿Funciona? De vez en cuando. Pero Dios es un Dios que misericordioso. Dios es un Dios misericordioso, es un Dios de gracia. Favor que no merecemos. La salvación es un favor de Dios que usted y yo no merecemos. Nos salvó y no lo merecemos. Amén. Dice Efesios 2, 8 y 9, hermano, que es por gracia. Amén. Es por gracia la salvación. Pero ellos utilizan la palabra gracia incorrectamente. Dice ellos, si uno cae de gracia, ¿verdad? No sigue, y si no sigue en su salvación, perderá su salvación. Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Están usando este versículo, hermano, para enseñar que uno se desligó de Cristo, se apartó de Cristo, y dice, y habéis caído. Es una frase que ellos usan, caído de la gracia, que uno ha perdido su salvación. ¿Dice aquí que uno perdió su salvación? Mira, el cristiano de verdad, se puede apartarse de Dios por un tiempo. ¿Verdad? Se puede. ¿Está bien? No está bien. Pero Dios, hermano mío, va a seguir trabajando en la vida de uno, va a seguir hablando a uno, va a seguir tratando de traer a aquella persona de nuevo a Él mismo. Se apartó uno, sí, pero no perdió la salvación. No hay versículos que enseñen
usted no puede encontrar ni un versículo que enseña que se puede perder la salvación. Yo le puedo dar unos 5 o 6 que dice que estamos siempre 100% seguros. Romanos 8, 38, 39, Juan 14 va, ¿qué más? Romanos 10, 1 de Juan 11, 5, 11, 12. El que tiene el Hijo tiene la vida y el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tenemos el Hijo de Dios, tenemos ¿qué? La vida eterna. ¿Cómo será vida eterna si uno puede perder? Es eterna. Ojalá. Yo iba a decir algo en inglés, pero no me salió, ¿verdad? Sería como oiga lo que Cristo dijo. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Entonces, no aquí, hermano mío, en Gálatas 5:4 no dice nada de perder la salvación. Nomás ellos dicen, de la gracia habéis caído. Mira, si ponemos en contexto, algo que un pastor dijo hace muchos años, y usted dice, yo batallé en el principio, yo dije, pues ¿qué significa poner en contexto? Ok, cuando vas a leer un libro, por ejemplo, yo sé que a muchos no les gusta leer hoy en día, ¿verdad? Pero cuando uno va a leer un libro, si usted abre el libro en medio o al final y empieza a leer una página, ¿va a entender todo? No va a entender todo. Ok, es lo que la Iglesia Católica hizo. Agarró un versículo y lo dijo aquí, entendemos eso. Para poner algo en contexto tienes que leer unos 5 o 10 versículos antes y unos 5 o 10 versículos después, tal vez todo el capítulo, para entender el tema. ¿Me está escuchando? Usted ha llegado a la mitad de una conversación y uno dice, están hablando mal de mí. No, estuvieron hablando mal de alguien más, ¿verdad? Pero, o de otra cosa. Pero uno piensa una cosa y no es. Ok, porque no tienen todo el contexto. No tienen todo. Entonces, hermano mío, en Gálatas 5:1 dice así, hermano, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de ¿qué? Esclavitud. Pablo está hablando de la iglesia, hermano mío, de Galacia, una iglesia, o las iglesias de Galacia, perdón. Y luego Pablo dice que un cristiano debe andar firme en la libertad que tiene en Cristo Jesús. Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando uno no es salvo, es esclavo al pecado. Como dice el folleto allá, libres. Hay que leer este libro, este folleto es excelente. Steven estaba leyendo ayer y haciéndome preguntas, ¿qué significa? Eso es bueno para la salvación. Vámonos, y tiene la mamá y papá con cadena, el diablo, ¿verdad? Y luego tiene el niño con cadena. Dice la Biblia, antes de ser salvos somos esclavos al pecado. Andamos en esclavitud. Pablo dice, hey, ya que andamos libres, porque había allá en el folleto un ángel allá cortando, ¿verdad?, la cadena. Y él dice, ¿por qué el diablo está haciendo así a Jesucristo, al niño, cuando está cortando la cadena? Pues dije que la verdad es que el diablo no quiere que nadie sea libre en Cristo Jesús, porque él ya perdió, ¿verdad? El diablo quiere que todos vayan al infierno. Así es. Entonces él quiere que todos nosotros andamos encadenados por el pecado. Así es. Y el ángel, porque el niño recibió a Cristo Jesús, ya está libre. Amén. Y Pablo dice aquí, ahora que estamos libres, no hay que regresar a la esclavitud del pecado. Dice, hermano, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿De qué? Del pecado. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará a Cristo. O sea, mira, la circuncisión del hombre era un pacto entre el judío y Dios. Era un pacto entre el judío y Dios, empezando con ¿quién? Abraham. Nosotros no somos judíos. Y ahora, hermano, había unos cristianos también, unos cristianos o fariseos que estaban enseñando,
supuestamente fueron salvos, estaban enseñando que el judío tenía que recibir a Cristo como su único Señor y Salvador y circuncidarse. O sea, hacer las dos cosas. Ser salvo y seguir la ley. ¿Seguimos la ley? No, Gálatas no, dice que no. Cristo cumplió toda la ley y no seguimos la ley. Amén. Entonces, hermano mío, hay que poner en contexto todo lo que estamos diciendo. ¿Cómo se llama? Circuncisión no es nada. Dice el 3, y otra vez testifico a todo hombre. Dice que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Entonces, si quiere regresar a la ley, quiere regresar a la esclavitud, bueno. Pero la salvación en Jesucristo entonces no sirve de nada. ¿Me están escuchando? No sirve de nada. Entonces, vamos a terminar allá. Todo lo que estamos leyendo, hasta el versículo 4, ¿está hablando de perder la salvación? ¿O está hablando de regresar a la vida vieja, al pecado, a ser esclavizado de nuevo? ¿Amén? Poner en contexto lo que dice la Biblia. Las iglesias falsas así son siempre. Agarran porque, mira, hay un versículo que los mormones usan. Dice allá, y voy a explicar tal vez otro día, pero dice allá que el bautismo por o para los muertos. Yo dije, no, voy a investigar eso porque no hay bautismo para los muertos, pero la iglesia mormona enseña así. Por eso en la entrada de su iglesia tienen un bautisterio grande. No sé si usted ha entrado, yo vi fotos. Ellos son muy ¿cómo se llama? Secretivos, no sé cómo se llama, pero todo en secreto. Entonces, pero porque ellos tienen bautismos, puede bautizarse por su abuelita, para que vaya al paraíso, como ellos dicen, para que puede ser salvo, si quiere decir. Eso no es bíblico en ninguna manera. Yo estaba estudiando el contexto, hermano mío, y como digo, no voy a explicar todo esto porque no quiero confundirle, pero me está hablando de eso. ¿Me está escuchando? Agarran enseñanzas para su bien o para su enseñanza. Entonces, si la salvación, hermano, era por la ley, entonces no habrá necesidad del Señor Jesucristo. Porque uno será justificado por la ley. Pero Pablo nos enseña, hermano, que nadie puede ser justificado por la ley. Nadie puede ser salvo por la ley. Gálatas 3. Mejor vamos a Gálatas 2.16 primero. Gálatas 2.16. ¿Podemos ser justificados por seguir la ley, sí o no? Delante de Dios, ¿sí o no? ¿Podemos ser justificados delante de Dios por seguir la ley, sí o no? No. ¿Justificados? No. La justificación viene por medio de recibir a Jesucristo y su justicia. ¿Sí? Gálatas 2.16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No puede ser. No puede ser. Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. Gálatas 3:11 dice, la Biblia, hermano, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Si usted dice, yo voy a seguir la ley del Antiguo Testamento para ir al cielo, uno no salva la ley. La ley es, dice la Biblia, fue nuestro ayo, nuestro maestro. ¿Para qué? Para apuntarnos a Jesucristo. Todo lo que está en el Antiguo Testamento, derramando la sangre de los animales, era para enseñarnos que Cristo es el Cordero de Dios y que Él iba a venir, iba a derramar su preciosa sangre en la cruz y morir por nosotros. Todo el Antiguo Testamento, hermano, sencillamente enseña Cristo. ¿Me está escuchando? Ellos miraron a la cruz
en el futuro. Nosotros miramos a la cruz desde el presente. Miramos al pasado. ¿Me está escuchando? Todo es Cristo. Todo. Hay gente, cuando yo fui recién salvo, por unos años y dije, el Antiguo Testamento está difícil de entender y es algo grande, y el tabernáculo y simbólico y todo esto, y todo lo que hicieron apunta a Cristo. Eso es todo. ¿Había muchas cosas que hicieron? Sí, pero todo apuntaba a Cristo. Todo. Amén. Todo. Es algo muy sencillo. Entonces, uno no puede ser salvo por la ley. No puede justificarse por la ley en ninguna manera. Porque hay gente que dice, soy bueno. No hay ninguno bueno. Romanos 3. ¿Ya? No hay ninguno bueno. Y hay un justo. Nadie. Dice Isaías, todos andamos descarriados. Amén. Nadie. Nadie es justo delante de Dios sin Jesucristo. Amén. Entonces ellos enseñan, hermano, así, que si uno cae de gracia del proceso y no sigue, entonces va a perder su salvación. No es bíblico, ¿cómo se llaman? Los versículos que ellos usan no tienen nada que ver con eso. Ellos también dicen, si uno comete un pecado severo o grave, va a perder su salvación. ¿Usted ha escuchado eso antes? ¿No? Sí. Yo he escuchado eso antes. Mi mamá nos llevó a una iglesia pentecostal. Yo sé de qué hablo. No es algo que yo invento. Y yo sé que he conocido en mi vida cristiana otras personas pentecostales que me han dicho lo mismo. Si usted comete un pecado grave, adulterio, no sé, entonces perderá su salvación. Yo digo, wow, enséñeme el versículo que me enseñe cuál es el pecado grave. Porque no veo yo que dice la palabra grave o severo. Ahora, hay un versículo que dice que si uno blasfemia contra el Espíritu Santo, no se puede ser perdonado. Y uno dice, está hablando mal o diciendo majaderías en el nombre del Espíritu Santo. No, si uno rechaza a Jesucristo y el Espíritu Santo, lo que Él está haciendo en su corazón para la salvación, eso se llama blasfemia. Está rechazando a Dios, a Jesucristo y su salvación, entonces no hay perdón, ¿verdad? No va a ir al cielo. Es algo sencillo de entender. Amén. No hay pecados graves. Ahora, no estoy justificando, no estoy diciendo, hermano, que fornicación está bien, o que adulterio está bien, o robar bancos está bien. Eso es pecado, pero todo pecado es igual. Cristo siempre enseñaba así, todo pecado es igual. Pastor, nomás robé una pluma. Usted es pecador y robó una pluma, no es tuyo. Tuya. Es robar. Es que nomás, mi jefe me dio, este día pasado, el jefe me dio $20 extra, un bono. Y el jefe dice después, ¿te di unos $20 extra por error? Oh, no. Robaste y echaste mentira. Eso es un pecado, o pecados. Es igual que matar. Yo no soy un asesino, pero es igual delante de Dios. Un pecado es suficiente para mandar a uno al infierno. Un pecado. Un pecado. ¿Ok? Adán y Eva pecaron. Ella desobedeció y codició. No mataron a nadie. Y Dios dijo, morirás. Eso es lo mismo, hermano. No hay niveles de pecado. Para nosotros muchas veces así haga. El asesino él sí es pecador, yo no. El que roba bancos, él sí es un pecador, pero yo no. No, somos pecadores todos. Amén. Entonces, mira, el mismo autor, Jimmy se llama, él escribió así. Él dice, pero se reconoce que caer en un pecado particularmente severo causaría una pérdida de la salvación. Él dice, perdería la salvación por un pecado severo. Vamos a 1 de Corintios. Vamos a 1 de Corintios 6.
Primera de Corintios 6, por favor. Primera de Corintios 6, 9. ¿Ok? Ellos usan este versículo o versículos para enseñar que uno no va a ir al cielo. ¿Ok? Dice en 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Primero, quiero decir, ¿quién es el injusto? Eso me da todo, hermano. No tengo que leer lo demás. Dice Pablo a la iglesia de Corinto, es una pregunta, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿De quién está hablando? ¿Quiénes son los injustos? Los que no son salvos, hombre. Los que no son salvos. Obviamente no van a heredar el reino de Dios. Dice, no erráis, ni los fornicarios. Ahora, Pablo, hermano, Pablo dice, ¿sabe qué? Es como Cristo. ¿Se acuerda cuando la mujer vino a Cristo? Dice, los fariseos la agarramos en el acto de adulterio y dijeron que, pues, ¿qué debemos hacer? Y querían apedrearla. Ahí estaba Cristo agachado y estaba apuntando en la arena, dibujando, escribiendo. Algunos pastores dijeron, ¿no sería bueno que empiece a escribir adúltero, asesino, no sé, dice majaderías, que empieza a apuntar los pecados de los hombres? Y Cristo dice, primero que no haga, ¿qué? Debe. No tiene pecado. Está libre de pecado. Ajá. ¿Debe qué? Lanzar primero. Ajá. Y todos por su conciencia. Dios empezó a hablar a ellos. Hey, pecador, quieres matar a esta mujer por el adulterio, pero tú también eres un pecador. ¿Ah? Y se fue. Pablo dice aquí, tal vez porque había algunos pensando lo mismo. Hey, yo soy pecador, pero no tan pecador. So Pablo dice, ok, déjeme empezar a apuntar los pecados. A ver dónde le cae. Amén. Amén, hermanos. ¿En dónde estamos? 1 de Corintios 6, a la página me dio la vuelta. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, hombres que anden femeninos, ni los que se echen con varones homosexuales, ni los ladrones. Dios dice lo mismo, ladrón, homosexual, asesino. Dice, ¿qué dice? Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Cómo no? Si no son salvos. ¿Me está escuchando, hermano? Es que a veces uno quiere justificarse, decir, como ¿cómo se llama? Vamos a ver en la predicación, la historia de la parábola de este hombre, ¿verdad? El publicano y fariseo. El fariseo dice, gracias Dios que no soy como él. ¿Ah? Es que uno quiere justificarse de vez en cuando y decir, ¿sabe qué? Él es asesino, él es adulto, él es fornicario, es esto. Yo solamente digo majaderías y estoy bien. Yo de vez en cuando yo veo algo algo malo en la tele. De vez en cuando yo hago esto, yo hago aquello. Y el Señor dice, pecadora, igual. Todo igual. Amén. Todo igual. Entonces, hermano mío, ellos usan esos dos versículos para enseñar que si uno comete a un pecado grave, así en esta lista, no va a ir al cielo. Dice así, hermano, que uno va a perder su salvación. Uno va a perder su salvación si comete este pecado. O sea, el versículo dice así, ¿sí o no? Todos están dormidos hoy. Dice así, hermanos, claro, directo, en los dos versículos, que uno va a perder su salvación si comete uno de estos pecados. ¿Sí o no? No. Dice el 11,
Y esto, me gusta, dice el 11, y esto erais ¿qué? Algunos. Era. Antes. Mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. ¿En qué? En el agua, pastor. ¿En qué? Ya a veces santificados. ¿Lavados en qué, hermanos? Deben saber, ¿lavados en qué? La sangre de En la sangre de Cristo Jesús, hermano. Ve. Dice, hermano, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, o sea, separados del mundo, hermano, de su vida vieja, hermano. Dice, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Está hablando de quién? Los que son salvos. Dice el erais. Hablando de la lista. Erais. Antes. Ahora, no. ¿Tiene algo que ver de perder la salvación? No. No. Mal usan el versículo para su bien, para su enseñanza. Entonces la Iglesia Católica enseña que uno también puede perder su salvación si comete uno de estos pecados. No es cierto. Sin embargo, Pablo estuvo, hermano, hablando con la iglesia de Corinto acerca de que el cristiano no debe llevar el uno al otro delante de la ley también. Está hablando de eso más adelante, en los versículos anteriores. Pero que la iglesia debe juzgar a los santos. Primero de Corintios 6.1. Primero de Corintios 6.1. Ya vimos parte de lo que está hablando. El 6.1 dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Y no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros, dice, lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que puede juzgar entre sus hermanos. Mira, Pablo está diciendo también, quiero mencionar en esta porción de la Escritura, está hablando de juzgar. El cristiano no debe llevar otro cristiano delante de la ley para ser juzgado. Dice la Biblia que debemos nosotros juzgar entre nosotros. Yo digo, hermano, bueno, vamos a hablar de eso otro día. Pero dice la Biblia así. Dice así, claro, directo. ¿Ok? So, no está hablando en ninguna forma acerca del perder su salvación. Ese es el punto. Si me están escuchando, todos los versículos que hemos leído, hasta el 11 o 12, hablan de perder su salvación, ¿sí o no? No. Entonces, no es así. Tenemos que terminar. Mira, para terminar, la Iglesia Católica también enseña que si uno pierde su salvación, la puede recuperar. Si uno pierde su salvación, la puede recuperar. ¿Usted ha escuchado eso también? ¿Sí? Yo he escuchado eso en las iglesias pentecostales. Si usted comete un pecado grave, puede recuperar su salvación, necesita ser salvo de nuevo. Mi pregunta siempre es así. Dice la Biblia que Jesucristo pagó una sola vez y para siempre. Si Él pagó una sola vez y me dio vida eterna y pierdo mi salvación, uno, no era vida eterna, no era salvación para siempre, ¿verdad? Y dos, su pago no era suficiente. Entonces, ¿quién va a venir para pagar? ¿Quién? ¿Usted? ¿Yo? ¿Quién va a venir a pagar? Si Cristo, el Hijo de Dios, el que era perfecto y que nunca pecó, que derramó su preciosa sangre. Y usted dice, ¿por qué es importante el derramar sangre? Dios, en el Antiguo Testamento, requirió un pago
de sangre por el pecado. Usted dice, no entiendo todo eso. Eso es todo. Dios requirió un pago de sangre. Cristo es el Cordero de Dios, el único que pudo pagar por nosotros. No hay otro. Si usted no acepta a su pago por su pecado, ¿hay otro pago? ¿Hay otro pago? No. En ninguna forma. No. So, vamos a Juan 20. Vamos a Juan 20, por favor. Vamos a Juan 20. Vamos a Juan 20, por favor, 21. Vamos a Juan 20, 21. Dice, Juan 20, 21, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Hablando a quiénes. ¿A quiénes? A los discípulos. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se les retuvieres, les son retenidos. La Iglesia Católica enseña que el versículo 23 significa que los apóstoles tenían poder para perdonar o no perdonar el pecado. Y si ellos tenían autoridad para perdonar y no perdonar, entonces obviamente la autoridad sigue con la Iglesia de Cristo y luego viene hasta el Papa, viene hasta los sacerdotes. Por eso ellos dicen que tienes que ir a confesar delante del sacerdote. Porque vienen del ánimo de Cristo, tienen autoridad para perdonar. Es lo que ellos enseñan. Es su doctrina. No es algo que yo inventé. Quiero preguntar, no sé si ¿cuántos de ustedes han ido a confesar? Yo he ido a la Iglesia Católica, pero yo nunca confesé nada a nadie. ¿Usted fue, hermano? Gracias por ser honesto. ¿Alguien más fue? ¿Quién ha confesado pecado delante de un sacerdote? ¿En serio? ¿Nadie? Gloria a Dios. La hermana dice que fue una vez. Yo nunca he ido, hermano. Yo he ido a la Iglesia Católica. Bueno, uno para ir al culto o a la misa, y dos, fuimos a la Basílica en México para entrar y ver el lugar. Oh, me dio escalofríos. En serio, uno se sentía como los demonios, el diablo, no sé, algo diabólico allá. Y luego el misionero que nos llevó allá dice que allá de vez en cuando hay una estatua de María y que ella empieza a veces a llorar. Yo digo, ¿puede ser? Oh, sí. No, el diablo es poderoso. Yo creo que sí. Amén. Yo vi una vez que una señora vio en su hot cake, vio la figura de la Virgen. Dice, mira, mi hot cake es la Virgen. ¿Parecía? ¿Oh, sí? Y digo, sabe mejor con miel y mantequilla, ¿verdad? Pero puede ser, no es poderoso para confundir a la gente. Amén. Y la gente anda buscando señales como los fariseos. Enséñenos un señal. Cuando Cristo dice, no va a haber señal. No más de Jonás. Amén. Entonces, esta porción de la Escritura, hermano, era para enseñar que el hombre tiene, ellos dicen que tiene autoridad para perdonar el pecado. Tengo noticias. Solamente Dios tiene, hermano mío, autoridad para perdonar. Hay otra porción de la Escritura que Cristo dice, por ejemplo, a Pedro, dice que tiene las llaves del cielo, quién sabe, del reino de Dios y todo esto, pero luego dice, lo que uno retiene aquí, ¿verdad? O guarda aquí, será guardado allá. Ok, pregunto. Lo que sembramos, ¿vamos a cosechar? ¿Dice la Biblia? Sí. Sí. Si yo hago cosas malas aquí,
¿Va a haber resultados malos? Oh, sí. Si yo hago lo bueno y obedezco a Dios, ¿va a haber resultados buenos? Oh, sí, oh, sí. Amén. Y si nosotros obedecemos a Dios, por ejemplo, y nosotros hablamos a la gente de Cristo Jesús, dice la Biblia que nuestro tesoro está en Él. Solo que nosotros sembramos aquí, vamos a cosechar aquí, pero también allá. ¿Eso es algo difícil de entender? So, Cristo nos está diciendo a los discípulos, hey, entonces si ustedes retienen algo, pues está bien retenido. Si no está retenido, entonces ustedes tienen derecho para andar perdonando y quién sabe qué, y manejando aquí, y ustedes son las autoridades. Dicen, no, lo que haces aquí, tienes consecuencia aquí, y también tiene consecuencia allá. Amén. Amén, hermanos. Nosotros vamos a tener que darle cuentas también al Señor por todo lo que hacemos aquí. No necesariamente el pecado, hermanos. Podemos confesar nuestro pecado y todo está limpio, la lista está limpia, entendemos eso. Pero tal vez el Señor allá en el cielo, no estoy seguro, pero tal vez el Señor allá en el cielo tendrá una lista que dice 10,000 horas o 20,000 días mirando la tele. 30,000 días en su teléfono. Tal vez. ¿Por qué digo eso? Es una gasto de tiempo. Tenemos tiempo para ver la tele, tenemos tiempo para ir a la tienda, tenemos tiempo para ir a compras, tenemos tiempo para hacer esto, para hacer aquello, pero no podemos llegar a la iglesia. Tenemos tiempo para hacer todo, pero no tenemos tiempo para hablarle a la gente de Cristo. ¿Ah? La otra vez que chequé, ir y hacer discípulos todavía está en la Biblia. No dejando de congregarnos como es costumbre de algunos, todavía está en la Biblia. ¿Sí? Entonces vamos a tener que darle cuenta al Señor un día por todo esto. Pero Dios, hermano mío, solamente tiene autoridad para perdonar. Nosotros no. Vamos a 1 de Juan 1. Tenemos que terminar. 1 de Juan 1. Vamos rapidito, por favor. Vamos a 1 de Juan. 1 de Juan, por favor. 1:9. 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, Dios, Jesucristo, dice el 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Está hablando de quién entonces? Jesucristo, hermano. Dios tiene autoridad para perdonarnos de nuestros pecados. El hombre no. Vamos a Mateo 9. Mateo 9. Yo a veces jugando con mis hijos, yo digo, ¿sabe qué? Hey, yo no soy Dios. Dios es justo y fiel para perdonarle, perdona. ¿Ah? Va a haber consecuencias. No, hermanos, sí debemos perdonar. Mateo 9:1 dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, el que no pudo caminar: ten ánimo, hijo, tus pecados te son. Dice 3, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfemia o blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque dice, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces se levantó y fue a su casa. El hombre fue salvo y sanado. ¿Me está escuchando, hermano? O sea, ¿cuál es el punto? Cristo salva. Cristo perdona el pecado. Dios perdona el pecado. Cristo es Dios. El hombre no tiene perdón, no tiene poder para perdonar. Nunca vemos en la Biblia, hermano, que Juan perdonó a uno para la salvación o perdonó su pecado.
Ni Pablo, ni Pedro, ni nadie tenía poder para perdonar al hombre por su pecado. Yo no puedo perdonarlo. Si no me venga y dice, pastor, quiero confesarle mi pecado. Bueno, mejor no. Amén. Mejor no. Yo no quiero conocer su pecado. Y usted no debe conocer mi pecado. Somos pecadores y confesamos nuestro pecado a Dios. Amén. A Jesucristo. Entonces, vamos a terminar ya. Yo tengo unos 4 citas más, pero el tiempo se acaba. Hermano mío, solamente hemos visto dos doctrinas que enseña la Iglesia Católica. Y es pura que falsedad. Yo quería traer cerca del bautismo. Si hay gente que se salva en una iglesia como de nosotros y luego dice, ya me fui bautizado en la Iglesia Católica y yo estoy bien. No. Que rociar a nadie, nomás él lavó su coco, ¿va? Y mejor con shampoo y ya estás bien. Eso no sirve de nada. No sirve de nada. Puedo mencionar otra vez, si uno fue bautizado en una iglesia que no es de Jesucristo, no vale también su bautismo. No vale. Usted dice, no me gusta. Perdóname, no vale. Tenemos que obedecer palabras de Dios. Tenemos que hacerle caso al Señor. ¿Ok? Porque, hermano mío, podemos empezar a investigar de dónde viene y yo estoy seguro, puedo enseñarle que no es una iglesia de Cristo que tiene falsas doctrinas. No quiero pelear, no quiero enojar, no quiero molestar, pero estoy seguro que podemos hacerlo. ¿Ok? Y tenemos que hacer las cosas bien. Y a veces uno dice, pero pastor, es que lo hicieron de su corazón y están tratando de hacerlo bien. ¿Qué dice la Biblia? Señor, Señor, ¿no le hemos hecho fuera los demonios en su nombre? Y Cristo dirá que no te conozco. Ahora, si son salvos, obviamente van a ir al cielo, obviamente. Pero yo digo esto, hermano, porque va a haber gente que va a decir, hemos hecho esto, hemos hecho aquello, lo hicimos en su nombre. Ok, tenían buenas intenciones, pero no tenían autoridad. No tienen autoridad. Enseñaron falsas doctrinas. Y eso es diabólico. Cristo no va a enseñar malas, falsas doctrinas, ni la iglesia de Jesucristo. ¿Sí me está escuchando? Gracias a Dios por las buenas intenciones, pero tiene que ser. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por su palabra, gracias por ser tan bueno para con nosotros. Bendiga, Señor, bendiga, Señor, esta lección. Gracias, Señor, por ser tan bueno para con nosotros. Yo estoy, Señor, bien contento que mi salvación es segura. Mi salvación es de Jesucristo. Mi salvación es para siempre. Gracias, Señor, por los hermanos aquí también que son salvos, de verdad, que han recibido a Jesucristo como su único Señor y Salvador, que tienen la vida eterna, que no se puede perder. Ayúdanos, Señor, no estamos aquí otra vez para pelear o discutir o hacernos feos acerca de las iglesias que enseñan falsas doctrinas, pero debemos conocer lo que dice la Biblia y entender lo que enseña. Porque vamos a hablar con gente así. Y necesitamos saber cómo responder. Necesitamos entender un poco de lo que enseña el Señor. Y también nos ayudaría a orar por aquellas personas que creen falsas doctrinas. Ayúdanos, Señor. Bendiga, Señor, esta lección para su honra y para su gloria. Prepárenos, Señor, para la hora que viene. En el nombre de Jesucristo te pido todo.